Hoy es jueves y como es costumbre en nuestro sistema de televisión comunitario nos congrega una cita con la historia, con el pasado de nuestro pueblo, de nuestro municipio, de nuestro territorio, para que ustedes que están en casa, los que nos ven a través de nuestro canal 8 Amaga Televisión, a través de las redes sociales de Amaga Televisión o a través del sitio web www.amagatelevisión.com, que están allá viéndonos, que están allá conociendo un poco de la historia de nuestro territorio. Muchas gracias por abrirnos las puertas de sus casas para poder llegar a través de estas cámaras y a través de estos lentes hasta sus casas con las historias. Es que este programa no sería nada sin su protagonista, que a través de los tiempos, a través de los años y de la historia nos va contando cómo era nuestro municipio y cómo podemos ayudar también por medio de la historia a la construcción de nuestro territorio. Don Jairo, buenos días y bienvenido. Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a usted, Manuel, por acompañarnos también cada 8 días en este programa en el cual llegamos a los hogares de los amagaseños y de muchas personas que a través del internet nos ven en cualquier parte del mundo. Así es, don Jairo, hace 8 días no pudimos estar de pronto por algunos compromisos del canal. Hoy estamos en este nuevo programa, pues yo quiero que antes de iniciar contemos a la comunidad cómo nos fue en ese taller que usted iba a dictar en la Casa de la Cultura. Bueno, nos fue supremamente bien, Manuel. Nosotros esperábamos 10, 12 personas y llegaron 22. Inclusive otros que no podían ir el lunes van a estar el próximo lunes. Valga la pena comentarles que a pesar de que sea Semana Santa, vamos a tener taller. Ya está confirmado para los alumnos y los que quieran inscribirse. Todavía tenemos cupos para que se inscriban. El próximo lunes de 3 a 5 de la tarde, muy buena acogida. Tuvimos niños, jóvenes y adultos en el taller. Y inclusive hay una variedad, hay personas que ya llevan o tienen algunos conocimientos sobre dibujo y pintura y los vamos a reforzar. O hay también personas que son emprendedoras, que les va a servir mucho lo de las artesanías, que a propósito de artesanías, pues vamos a ver en la pantalla algunas de las artesanías que les voy a enseñar a estos muchachos. Están muy animados. Ellos, ahí podemos ver las artesanías, son obras relacionadas con el carbón, productos de nuestro pueblo, y que se dice, Manuel, yo tengo recuerdos de cuando trabajaba en Carbón de San Fernando, que la gente decía que el carbón en la nevera servía para los malos olores, y que la persona que tenía, aunque fuera un pedacito de carbón en la casa, le daba buenas energías. Por eso se dice que el carbón es para las buenas energías. O además, de pronto, si en el closet tiene humedades, en su casa es húmeda, para que la ropa no le coja mal olor, pasito de carbón de pronto en el closet. Y desde hoy pueden, amigos, pueden... valga la pena la publicidad. en Delicias Vicky pueden encontrar estas artesanías. En Delicias Vicky, ahí en el atrio principal. Ahí en el atrio al lado de la iglesia pueden encontrar estas artesanías. Allá las consiguen muy baraticas. Y con eso están colaborando para que lo que se vende ahí, para comprar materiales y ayudarle a desplazados a los cuales le estamos dando, que vienen a Amagá, y le estamos dando artesanías para que las vendan. Ahí vemos precios desde los 600 pesos, son económicas. Hay la más barata de 600 pesos, y es que 600 pesos no es nada hoy en día, prácticamente. Ahí tenemos diferentes, los llaveritos, y hay otros estilos que los vamos a tener próximamente también ahí. Le debo usted me puso prácticamente una tarea hace 8 días, hace 15 días, hablar de San Fernando de Borbón. ¿Quién era? Pues me di la tarea de buscar algo y dice que fue una figura crucial en la historia medieval española, rey conquistador y fiel devoto de Dios y de la Virgen. Nació en el año 1199, o sea, hace más de 1000 años. Criado por su madre, doña Berenguela, fue coronado rey de Castilla en 1217 y en 1230 rey de León, de esas dos ciudades, y su beatificación se dio en el año 1671, ahí fue beatificado. Esta semana próxima tenemos la Semana Santa, que es algo muy tradicional en nuestro pueblo, que trae mucho turismo a nuestro pueblo, y eso tiene un nombre, tiene el por qué viene tanta gente a nuestro pueblo en Semana Santa, y es que los personajes que tenemos para los tribunales en Semana Santa son personajes que llevan muchos años en ese programa, en esa tarea, y uno ve que hay gente que le gusta,
que realmente no esperan que llegue la Semana Santa para estar ahí actuando y mostrando su talento. Agradecemos a Eduardo Betancourt, que está a la cabeza de este programa de la Semana Santa de los Tribunales, que todos esos días han venido ensayando y les deseamos mucha suerte porque seguramente les va a ir muy bien. En el último evento que se hizo los 100 años de natalicio del presidente Belisario Betancur, en la Casa de la Cultura fue un magno evento, mucha gente, y tuvimos presencia de personalidades que vinieron de Medellín, de la Bolivariana. Allí estuvo la Orquesta Sinfónica de Amagá. Me gustó mucho. Yo no pude, de cuerdas tradicionales. Sí, yo no pude estar ahí presente, pero por internet, a través del canal comunitario, vi el programa y me gustó mucho pues, la banda, la banda sinfónica. Pero recordemos, don Jairo, que es un hijito de la banda sinfónica, que es el grupo de cuerdas tradicionales, con todo lo que es triple, guitarra, incluso las trovadoras ahí también participaban, porque la banda sí tiene el formato mucho más grande con sus instrumentos de viento. Correcto, felicitamos a Juan Esteban Vélez, el director, y van a participar en Antioquia Vive la Música. Que bueno, les deseamos mucha suerte a todos los integrantes de esta banda y buena por esa, que representan a nuestro pueblo. En el programa pasado, que estamos hablando de la flota y hablando digamos, de los conductores y hablamos inclusive hasta de los músicos, sí. Me llamó una persona una de las tantas personas que veo, que son casi 200 y pico de personas que a través de YouTube ven nuestro programa semanalmente, entre ellos Humberto Muria, que lo tuvimos aquí en el hace 2 meses. Sí, el director y dueño con Bola Estrellas. Me dijo que le había gustado mucho el programa, pero que me había olvidado un nombre. Y le dije, ¿cuál? Y el papá de los Jaramillos, claro, la cabeza. Don Joaquín Jaramillo, que aparte de ser integrante de los tríos que ellos formaban, que formaron varios tríos en varias oportunidades de distintas épocas, también integró la banda de música en nuestro pueblo, que la banda de música era tradicional. Los domingos a las 11 de la mañana la retreta al frente de la iglesia, ahí en el atrio. Era tradicional, inclusive recuerdo que no solamente habían de las familias Jaramillo como 2 o 3 integrantes ahí en la banda, sino también recuerdo que estaba el papá de Genoveva Betancourt, don Juan Betancourt, estaban de los Sánchez, don Rubén Sánchez, Vicente Sánchez, Alfredo. De la familia de los Sánchez habían como 4 o 5 que integraban esa banda de música, que siempre a frente de la iglesia, ahí la veíamos todos los domingos, mucha gente que yo escuchaba gente que venía de Medellín, porque en esa época estaba yo estudiando, y yo venía los fines de semana a mi casa, a de los viejos, y yo escuchaba a la gente que decía en el bus, ve, acuérdate que a las 11 es la retreta, para que no nos perdamos la retreta. Se volvió algo tradicional en esa época, como la retreta que se hace en Medellín en el Parque Bolívar, a las 10 de la mañana los domingos. Es algo tradicional. Y que la banda de aquí también ha estado invitada y ha participado también en esas retretas que se hacen en Medellín, tanto en la Plaza de Bolívar, como sí, también en la Universidad de Medellín y en otros espacios también que han sido invitados, en el Centro Comercial Mallorca. Entonces también es talento que se ha exportado para la ciudad de Medellín. Y en este momento me acuerdo de que cuando la administración de doña Elvia, en el 98, nos ayudó con la presentación de la banda de música de Amagá en la Terminal del Sur, en la inauguración del pesebre. Exactamente. Y al año siguiente también nos colaboró cuando montamos ese pesebre en el Centro Comercial San Diego. Y el que sigue, porque fueron 3 años consecutivos, en el Centro Comercial Palacio Nacional. Allá también llevó, y no solamente la llevó para el día de la inauguración, sino para la clausura, porque allá le facilitaron, digamos, refrigerios y les daban un aporte para que la banda pudiese asistir a esos eventos. Hombre, muy bueno que tengamos esos talentos en nuestro pueblo, que hay mucho para exportar, mucho que mostrar, porque realmente uno se entera a través de los medios y principalmente por el canal comunitario, cuántas cosas tenemos en nuestro pueblo y los talentos en la diversidad.
no solamente en la música, en el deporte, en la pintura, en la literatura, en la política. Vea, tuvimos un presidente. ¿Cuántos pueblos hubiesen querido tener un presidente a estas alturas, en el año 2023? Pues poquitos pueblos, pero ahí de los poquitos, de ese montoncito de presidentes, uno fue amagarreño. Así es, don Jairo. Tenemos que sentirnos orgullosos del talento que tenemos en nuestro territorio y también seguir potenciando por medio de estos espacios que sigan saliendo personas que puedan salir para diferentes ámbitos, en diferentes temas, no solamente a nivel municipal, sino también a nivel nacional, incluso internacional. Tenemos muchas personas que también nos han representado y que de pronto no conocemos o no sabemos el nombre de estas personas o qué hacen o por qué son importantes también, don Jairo. Vea, por ejemplo, a mí se me ven a la memoria, en estos días me enviaron un mensaje de el Negro Acevedo. Va a participar con una de sus obras, me parece que es en México, en un evento que vamos a tener allá, o que van a tener allá. Él va a estar representando a nuestro pueblo muy dignamente. También estuvo en México muchos años John Jairo Moliel, que es docente de la Universidad de Antioquia, y también el que se me escapa, Fernando, que le decimos Pinina, ha tenido muchas obras también en el exterior. Que bueno, que Amagá exporte todo este talento. Bueno, Manuel, hace 8 días veníamos hablando de la calle de la Flota, y hablamos de la Flota, vamos a seguir con Cuesta Abajo. Cuesta Abajo era un local que estaba siguiendo la Flota, y tenía en la mitad del salón, era lo que es el mostrador con todo donde estaba don Juvenal Colorado, el abuelo de Edwin, nuestro técnico de nuestro canal comunitario. Allí se ubicaba él en la parte central, porque a la mano derecha al fondo estaba el salón de billares y había una mesa de juego. En el fondo, en toda la pared, había un cuadro que pintó el mejor pintor de esa época, o casi el único, porque había muy poquito, pues que haya conocido yo, Hernán Torres. Hernán Torres era el mejor pintor de la época, fue empírico, nunca recibió una clase. Don Emilio Marín también llegó a mostrar algunas de sus obras, pero era más conocida las obras de Hernán Torres, y entonces en ese entonces, allí, en la pared de Cuesta Abajo al fondo estaba un cuadro que era la Cruz del Matrimonio. La Cruz del Matrimonio era un cuadro grande con un señor cargando una cruz de madera, y encima estaba la mujer y la suegra montadas aparte de la mujer, la suegra cargando esa cruz. Más peso llevaba ahí. ¿Cómo le parece? Como es de ladrón bojón, como se dice por ahí. Imagínese, salieron conchudo. Sí. Entonces, ayer al fondo tenía ese cuadro, y no se me olvida, y en varias partes en Amagá había cuadros en esa época de Hernán Torres, que en 1970 y pico, yo pinté varias obras de él. Y recuerdo que el primer cuadro de muestra de uno que pintó Hernán Torres fue un indio cargando una india. Un indio sentado como en una barranquita ahí, en una zona verde, y cargando una india, y a un lado una águila traspasada por una flecha, y al lado estaba el arco del indio. Lo pinté con pintura pintuco. De la casa normal. En esa época era el pintuco, no existía el vinilo, la base de agua, sino el pintuco, y vendían unos taritos pequeñitos que en esa época, valga la redundancia, teníamos no solamente la carencia de algunos establecimientos necesarios y que abundan hoy en día, no habían ferreterías. Entonces, lo que se vendía en esa época, que se conseguía de ferretería, era porque lo vendían don Ofenio en su almacén, don Ofenio Restrepo. Aquí lo tenía aquí en la diagonal, donde era hasta hace poco, fue hasta hace poco Antojitos. Y lo que vendían, los señores que vendían de Medellín, que vendían a vender cosas de segunda, y herramientas de segunda, lo vendían en el parque. Bueno, entonces allí estaba el salón del Cuesta Abajo, que ponían una música muy buena. Allá llegó el primer piano. Y tenían, la música que más se escuchaba en esa época eran los tangos. Y entonces allá con frecuencia iban la gente, y tenía muy buena clientela, en particular los lunes,
¿Por qué los lunes? Porque en ese entonces se acostumbraba mucho a hacer el lunes del zapatero. Entonces muchos comerciantes no abrían los lunes y se iban a tomar en las cantinas. A Cuesta Abajo, sí, precisamente. A las diferentes cantinas, pero donde más se llenaba Era Cuesta Abajo. Por el tango y por cierto. Y porque había piano. En las otras eran tocadiscos. ¿Sí? Y Cuesta Abajo tenía un piano, entonces la gente le echaba la monedita de 5 centavos para una canción, disco. O de 10 centavos para 2, o 20 para 4 discos. Bueno, enseguida estaba la casa de los Mabullas, de don Pedro Luis Fernández. Primero había un localcito donde hubo una sastrería, y me parece que fue la sastrería de Gabriel Sánchez, y después vivió ahí un tiempo cuando la familia de Álvaro Correa, que fue un gran basquetbolista en nuestro pueblo de esa época, caballista, y tenía fincas por la Albania, hijo de doña Esther Correa, que vivía ahí enseguida del teatro. Entonces, cuando esa familia se emigró para Medellín, él vivió ahí en ese localcito un tiempo. También era familia de los Mabullas, de Margarita Montoya, porque Margarita era hermana sí, la esposa la mamá de los Mabullas, doña Margarita Montoya, hermana de Álvaro Montoya, y Álvaro Correa Montoya, que me diga. Y allí los hijos de don Pedro Luis y doña Margarita eran los que más pulso tenían para la cauchera. En esa época no se cuidaba tanto el medio ambiente como hoy en día. Y inclusive yo me avergüenzo hoy en día de haber matado tantos pajaritos. Con la cauchera. Porque sí, todo el mundo era la goma, que todo el mundo con cauchera. Y entonces íbamos a las fincas por ahí. La que más frecuentábamos nosotros era la finca de doña Berta Escobar, que quedaba arribita de la normal. Y no solamente por los pájaros, sino que había muchas frutas. Entonces aprovechábamos coger mango. Y tú pagabas los mangos. Mango y naranja. Y muchas veces llevamos hasta 15 y 20 tórtolas, era lo que más mataban, porque eran más gorditas, tenían más carne. Y entonces nosotros las cocinábamos, nos hacíamos una vez, muchachos, Ave María, gozábamos con eso. Enseguida, ahí don Pedro Luis, en esa época don Pedro Luis Fernández vendía el colombiano. Y el colombiano no venía a Magá sino el día sábado y domingo nomás. Y yo los domingos vendía el colombiano en la calle. Ellos los vendían allá en la casa, pero me daban como 10 o 12 colombianos para venderlos en la calle. No, repartirlos para venderlos en la calle. Terminaba de vender el colombiano, como lo he dicho muchas veces, a mí me llamaban el esclavo porque yo trabajaba mucho. A mí me gustaba conseguir la platilla desde pequeño, y todavía sigo trabajando, como se dice, después de viejo. Después de terminar de vender el colombiano, iba a vender galleta costeña. Y como iba a las carros escaleras que estaban cuadrados en la calle de la alcaldía, que le iban para las veredas, yo gritaba galleta costeña, galleta costeña. Para los viajeros. Sí, y de pronto se me olvidaba, y como recién había vendido colombiano, decía colombiano, y como vendiendo galleta costeña. Bueno, enseguida de la casa de los Mabullas estaba la casa de don Alejandro Cano. Don Alejandro Cano, un señor que vino del Cedro, compró esa propiedad. La familia vivía en el segundo piso y en el primero tenía la agencia de café. Él tenía las bodegas y en la parte de adelante era donde él recibía y compraba el café a la gente que llegaba. Allí nos daba trabajo a varios muchachos. Por cada vuelto que escogíamos de café nos daba 5 centavos. ¿Cuánto podría hacer eso hoy en día, don Jairo? Pues 10.000 pesos. Sí, póngale más o menos de 10, 12 mil pesitos, porque en vuelto de café, para usted poderse ganar, sacarse siquiera 40 al día, hay que escoger 4 o 5 bultos. Ah, bueno, más o menos. Más o menos. No, pero sí lo puede escoger. Sí, en el día sí, en 8 horas sí se pueden escoger. ¿Cuántos escogió usted en un día? No, es que no eran días completos y no tarde, porque nosotros salimos de la escuela o los sábados por la tarde. Bueno, ya tenía para las 11. Ave María, para las 11 y para las 4, para la mañana y por la tarde. Bueno, don Alejandro, cuando vendió ahí, se emigró para Medellín, se fueron para el barrio La Magnolia. Inclusive yo era amigo de una de las hijas de don Alejandro, y allá me tocó visitarla en La Magnolia, cerquita de la iglesia ahí de San Mateo. Sí. Bueno, después estaba, en esa época, el único fotógrafo que tenía Magá, que ejercía pues no solamente como fotógrafo en el pueblo, sino que era
como el corresponsal en Amagá de periódico colombiano. Y entonces, ¿cómo le parece, amigos televidentes y Alejandro, que un día, un sábado de madrugada, un accidente ahí se quita de los Tres Golpes? ¿Se acuerdan del restaurante Los Tres Golpes, yendo donde está hoy en día ese puente que ya quedó retirado de la Por la vía? zona industrial en la nueva doble calzada. Sí, allá arriba, en esa curva se fue un carro. Sí. Unos médicos que venían, unos ingenieros que venían del suroeste, iban para Medellín, como que venían, no se sabe si venían borrachos o se durmió, o fue un microsueño, y cayeron al fondo. Se mataron los tres. Entonces llegó el cuento al pueblo, y yo ese día llevaba 2 bestias de mi abuelo para el potrero en Piedecuesta, allá frente de la estación de ferrocarril. Y cuando me lo encuentro por la horca, iba caminando el fotógrafo, Néstor Álvarez, hermano de don Jorge Álvarez, que era el dueño del kiosco. Sí. Perdón, del primer kiosco que tuvimos en el parque. Y me dijo, pelado, venga, hágame un favor, présteme esa bestia para ir allí, que un accidente de muertos. Vean, yo le doy 10 centavos. Y me entrale a uno 10 centavos, ¿no, muchacho? Venga, ahí pues. fue. Esa fue la mototaxi que tomó. Exacto. Y nos fuimos, llegamos allá y yo lo dejé y me fui a llevar las bestias. Oiga, bueno, de ahí me dio y yo contento llegué a la casa después del gusto que venga el susto. Mi abuelo se dio cuenta. Le conté a mi mamá y la pela fue tremenda. Bueno. Pero con 10 pesos en el bolsillo. Con 10 centavos. Valió la pena la pena. Valió la pena. Bueno, después de esa casa, de la casa del fotógrafo de Néstor Álvarez, era la casa de don Orfenio. Enseguida, primero estaba un local también, así como la de los Mavillas. Primero había un localcito donde había otra sastrería de Bernardo Sánchez, papá de León Bernardo Sánchez, que hasta hace poco tuvo su sastrería en el centro comercial Paseo La Playa de Medellín. Era el lugar donde nosotros llamamos el consulado de Amagá. Y allá todo el mundo llegaba allá. Allá los amagaceños nos encontrábamos, el sitio de encuentro, y cada que llegaba, estábamos ahí conversando, y cada que llegaba uno a tomar tinto. Veníamos a tomar tinto, y al rato llegaba otro amagaceño, vamos todos a tomar tinto. Así, a tomar tinto. Bueno, allá nos desatrasamos, inclusive allá se llegó a vender, el difunto Álvaro Valencia llevaba el periódico para repartirlo. Que yo le comenté al vea, allá van muchos amagaceños, entonces empezó a llevar, y llevaba 30, 40, cada mes que salía el periódico, allá se vendían. Enseguida, entonces, de la sastrería de Bernardo Sánchez, era la entrada a la casa de don Orfenio Restrepo, y luego el almacén, donde funcionó hasta hace poco Antojitos. Allí, como les decía ahora, ahí vendían muchas cosas de ferretería y cosas de almacén. Eso era el salvavidas para los que necesitaban construir. Sí, exacto, sí. Inclusive hasta vendían clavos, vendían de esas grapas para los alambre de púas, para los tacones. Vendían machetes, asadones, los cabos para las palas, todo eso se vendían ahí. Bueno, en ese entonces, ese espacio ahí de la esquina era uno de los lugares donde se hacían los altares de la fiesta de Corpus Christi, porque eran en las 4 esquinas. Entonces, ahí en esa parte, en esa esquina de don Orfenio, allí con mucha frecuencia veíamos a Hernán Torres haciendo el altar, porque eran varias personas que lo hacían. Entonces uno estaba en una esquina, otro en otra, así, y era como un concurso, lo hablamos hace poco. El que quedaba más bonito, incluso de pronto porque desde la pandemia don Jairo se ha cambiado de pronto un poco ese tema de hacer las procesiones del Corpus Christi muy tradicionales por allá en el mes de junio más o menos, y nuestro municipio ha sido muy reconocido por eso y hacen unos altares muy bonitos todavía. Don Jairo, lastimosamente estamos llegando al final de nuestro programa. No, pero eso tiene su nombre, porque aquí tenemos personas que trabajan mucho eso en los altares. Hay unas señoras y hay unos jóvenes
que colaboran mucho con la parroquia para esto de los altares. Y que se ve mucho más ahorita por ese tiempo de Semana Santa. Es más, los que han ido de pronto al templo por esos días, ya hay pasos decorados, ya se empieza a ver de pronto las imágenes que van sacando para los alrededores del templo, para ir también abriendo paso a este tiempo de Semana Santa, don Jairo. Sí, invitamos nuevamente a todas las personas que quieran asistir a los talleres de dibujo y pintura, porque no solamente vamos a ver dibujo y pintura a Manuel, sino que nosotros vamos a tener allí técnicas para aprender a hacer diferentes tipos de artesanías. Sí. También vamos a ver pesebres, inclusive figuras con movimiento electromecánico. O sea, vamos a llegar a un punto en que vamos a dividir de la cantidad de personas en 2, 3, 4 grupitos y a la vez vamos a enseñarles así el estilo de la escuela unitaria. 2 hermanas mías estuvieron en la primera escuela unitaria que se hizo acá en Antioquia, que fue aquí en Paso Nivel. Ya hoy en día conocidas como escuela bajo modalidad de escuela nueva. Sí, y ella misma, una sola profesora, enseñaba los 5 grupos, los 5 niveles, de primero a quinto primaria. Entonces allí vamos a tener 4 o 5 grupos y a todos los va a estar atendiendo y vamos a ver hasta dónde avanzamos. Están invitados, amigos, escríbase. Si no tiene contacto, lo esperamos el lunes a las 3 de la tarde. Es el lunes de Semana Santa, pero también vamos a tener taller en la Casa de la Cultura, ahí en la biblioteca. Amigos televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Muchas gracias a Joffrey, a Edwin, Manuel, a todos los técnicos y todo el personal administrativo de nuestro canal comunitario. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Muchas gracias, don Jairo. Igualmente a usted. Dentro de 8 días pues vamos a hacer un espacio, porque obviamente es festivo, pero nos vemos de nuevo dentro de 15 días en esa cita con la historia de nuestro territorio, de nuestro municipio, Amaga. Que Dios los bendiga. Feliz día para todos ustedes.